Muy buenos días a todos ustedes. Les habla Jaime Canales y este es su canal de YouTube, Luz para Revelación, tanto para con la casa de Israel y la casa de Judá. Y doy gracias a nuestro Abba Eterno por su mucha misericordia, por su bondad, por este glorioso privilegio y esta gloriosa bendición de poder estar aquí y hablar de nuestro Abba glorioso en el nombre glorioso de su amado Hijo, nuestro Melech Mashiach Yahshua. Bueno, hoy nosotros estamos viviendo en esta hora el día glorioso de reposo, la santa convocación que nuestro Padre establece y le enseña a su pueblo allá en el desierto. 6 días trabajarás, pero conforme en el desierto, si ustedes van a revisar, les dice, yo les voy a dar comida 6 días. Y el 6º día van a recoger doble porción del maná, porque el 7º es reposo. En el desierto nuestro Padre le establece a su pueblo glorioso y le enseña a obedecer lo que Él le iba a dar. Maná por 6 días. El 6º día tenían que recoger doble porción por causa que el día 7º, reposo, nada se podía hacer. Y nuestro Padre le empieza a enseñar así, y estuvieron los 40 años en el desierto, en esta realidad. Por eso, hoy es el día de reposo, conforme a la voluntad de nuestro Abba Eterno, glorioso, único y verdadero. Y nosotros, y el que habla, y nosotros, y todos sus hijos verdaderos, sí obedecen y guardan el día de reposo. Pero muchos guardan este día de reposo en una realidad extraña, metodológicamente, como costumbre, como rito y como costumbre. No, es lo que nuestro Padre estableció, ¿no es cierto?, su voluntad. Y lo que nosotros hacemos es obedecer su voluntad en este glorioso día de reposo. Y yo puedo estar aquí, estoy aquí en mi casa, pero puedo sentarme y puedo hablar de nuestro Abba en este día de reposo. Hablar de Él y proclamar gloriosamente su voluntad. Bueno, la pregunta que hoy quiero exponer a todos, la casa de Israel y la casa de Judá, y se añaden aquí en esta realidad algún extranjero que ama a nuestro Abba, que ama el nombre de nuestro Abba, para seguirle a Él y ser su siervo, guardando el día de reposo en obediencia, escogiendo hacer la voluntad de nuestro Padre por medio del pacto, por medio de su pacto glorioso. Así nuestro Padre lo establece en Isaías 56 para los extranjeros y para los eunucos. Ojo, para los eunucos. ¿Por qué nuestro Padre les brinda este beneficio tanto para los eunucos y para los extranjeros? Porque no eran considerados. El pueblo, ¿no es cierto?, tenía un menosprecio para los eunucos, el pueblo de nuestro Padre. Pero si hay algún eunuco que me ama y que me sigue, que guarda el día de reposo, que escoja mi voluntad abrazando el pacto glorioso, yo le daré un nombre mejor que los hijos e hijas de la casa de Israel y la casa de Judá. Ahí no lo completaron. Es un nombre mejor que los de la casa de Israel y la casa de Judá. Un nombre perpetuo que permanecerá para siempre. Eternidad.
vida y eterna. Vida eterna. Yo los llevaré a mi casa. Al extranjero de igual forma. Pero yo estoy hablando aquí a la casa de Israel, la casa de Judá, preguntando, ¿cuál es tu linaje? ¿Cuál es tu linaje? El linaje de la casa de Israel, la casa de Judá, es por medio de Abraham. Nuestro padre determina, ¿no es cierto?, hacer nacer una nación, pero por medio de Abraham, en el cumplimiento de Isaac, y se materializa en Jacob. En este proceso, si ustedes ponen atención en Jacob, de ahí nacen las 12 tribus. ¿Y cómo nacen? Tienen que ir a poner atención. Nacen a través a través de voluntad de sangre, de carne y de varón. Acuérdense, si nosotros vemos los escritos, Jacob obedeció a Isaac y su madre, Rebeca, y fue, ¿no es cierto?, a buscar, a casarse, ¿no es cierto?, a buscar, ¿no es cierto?, una ayuda idónea, una esposa, donde ellos le dijeron, no así, Esaú. ¿Qué hizo Esaú? No, se fue a donde los ismaelitas en desobediencia, en rebelión, desobedeciendo la voluntad de nuestro Abba. Desobedeciendo la voluntad de nuestro Abba. Pero a través de Isaac y Jacob, desobedeciendo la voluntad por medio de Isaac y Jacob. Pero Jacob, ¿no es cierto?, fue. ¿Qué pasó con Jacob? Bueno, Jacob, cuando llegó allá donde la familia de su madre, ¿qué pasó con él? La familia de su madre, en este caso, engañó a Jacob, y Jacob amaba a Raquel, pero le fue concedido Lea. Lea, ¿no es cierto?, le nacen los hijos por medio de ella y de su concubina. Y Raquel le nace, ¿no es cierto?, José y Benjamín, pero también nació de su concubina. En total, 12 personas que nacen a través de voluntad de sangre, a través de la sangre, a través de una relación entre un hombre y una mujer, por voluntad de carne y voluntad de varón. Bueno, tanto Lea y Raquel se peleaban a Jacob. Así está relatado en las Escrituras. Duerme conmigo hoy día, duerme conmigo hoy día. Oh, hoy día duerme conmigo hoy día. ¿Ya? Voluntad de sangre, de carne y de varón. Así nació ese linaje del pueblo hebreo, que después, ¿no es cierto?, fue establecido por nuestro padre Israel, si a llamar la nación por medio de Israel, de Jacob, y nacen las 12 tribus. Ahora, ¿el comportamiento de estos varones de las 12 tribus fueron perfectos? No, porque nacieron mediante sangre, voluntad de carne, voluntad de varón. ¿Qué nuestro padre, ¿no es cierto?, les enseñaba a ellos? No, ellos hacían engañosamente. Así pasó con el hijo mayor, que le fue quitada la primogenitura y le fue concedido, ¿no es cierto?, a José. ¿Pero por qué? Porque nacían a través de sangre, voluntad de carne, de voluntad de varón. Entonces la pregunta que se debe hacer también la casa de Israel, ¿qué linaje tienen? ¿Cuál es su linaje? Bueno, aquí lo vemos nosotros en Juan capítulo 8. En Juan capítulo 8. Si usted va a revisar en Juan capítulo 8, del verso 31 en adelante, le dijeron así, verso, y voy a leer del principio,
del 31, porque dijo entonces nuestro Padre por medio de su primogénito, a todo Judá, a la casa de Judá, porque esto se estableció en la casa de Judá, que habían creído, que habían oído, ¿no es cierto?, y empezaron a seguir a nuestro Melech. Y nuestro Padre por medio de su Hijo glorioso le dice, si vosotros permanecéis en mi voluntad, si vosotros permanecéis en lo que sale de mi boca, porque así lo estableció nuestro Padre en Mateo capítulo 17 en la transfiguración, este es mi Hijo amado en quien yo me complazco, a él oír, a él obedecer, porque todo lo he puesto en su mano. Juan capítulo 3 del versículo 31. Todo, a mi Hijo, todo en él está la voluntad de nuestro Padre, sobre el cumplimiento del nuevo pacto, para con la casa de Israel y la casa de Judá. Entonces, ¿qué nuestro Padre estableció sobre la casa de Israel y la casa de Judá? Pero aquí dice, si permaneces, si tú perseveras en lo que sale de mi boca, seréis verdaderamente un discípulo. ¿Por qué? Porque su pueblo obedecía tradiciones, su pueblo obedecía, ¿no es cierto?, intenciones de hombre, como el fariseo, la doctrina farisea, la doctrina de los escribas, la doctrina, ¿no es cierto?, de los saduceos, la doctrina de los libertos, y habían diferentes corrientes, pero basadas, ¿no es cierto?, en Iliel, vale decir, fariseo extremista. Entonces nuestro Padre envió a su Hijo glorioso y lo hacen hacer mediante el poder de la palabra y lo introduce, ¿no es cierto?, en un vientre de Miriam, una sierva, y nace su Hijo glorioso. ¿Para qué? Para dar testimonio del cumplimiento basado en la obediencia, porque ¿qué es lo que hacía su pueblo? Solamente desobedecer. ¿Por qué? Porque nacía mediante sangre, voluntad de carne y voluntad de varón, un linaje de hombre, una descendencia humana. Por eso nuestro Padre, y la pregunta que tenemos que hacernos, ¿de qué linaje eres tú? ¿Qué linaje hay en ti? ¿Doctrinal? ¿Intenciones de hombre? ¿Congregacional? ¿Un linaje, ¿no es cierto?, de doctrinas basado en el pensamiento de los hombres? Ya, nuestro Padre en Jeremías 17 dice, maldito el varón que se sujeta a doctrinas de hombre, con pensamientos de hombre, maldito. La maldición está. Pero bendito es el varón que oye la voluntad de nuestro Padre y se somete y se sujeta y obedece a la voluntad de nuestro Padre. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Pongan atención. Salmos capítulo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo, ¿no es cierto?, obedeciendo al mal, sino que obedecía solamente en la Torá. En la Torá estaba su delicia. En la Torá estaban sus pensamientos, en la Torá estaba, ¿cierto?, solamente poner su atención en la Torá, en el pacto del compromiso, y en ella meditaba de día y de noche. Será como árbol plantado. Entonces, ¿qué linaje había en ti? Entonces, por eso le estoy haciendo yo un relato sobre las 12 tribus. Las 12 tribus rebeldes, y es cosa de que usted vaya y lea. ¿Qué hicieron en el monte cuando nuestro Padre establece este pacto de compromiso? Cuando nuestro Padre en Éxodo capítulo 24 establece un pacto de compromiso, de matrimonial. Pero la congregación de Israel, representada en las 12 tribus, ¿qué hicieron? Como en ellos había un linaje mediante Abraham, Isaac y Jacob, eran desobedientes. Los padres no le enseñaron, ¿no es cierto?, lo que nuestro Padre se refiere. Está escrito ahí en Bereshit capítulo 26,
cuando nuestro padre se le aparece a Isaac. Mire, Isaac, tu padre Abraham, mi siervo, oyó mi voz, obedeció mi voz en temor y guardó en obediencia mis preceptos, mis estatutos, mis mandamientos y mis leyes. Pongan atención, nuestro padre le aparece a Isaac. Pero si ustedes se dan cuenta que en Isaac también había una tendencia de desobediencia, por eso Rebeca, por la voluntad de nuestro padre, tuvo que intervenir, porque si no Isaac le iba a entregar la primogenitura a Esaú, y la primogenitura, nuestro padre estableció proféticamente y le habló a Rebeca desde el principio, y Rebeca lo tenía clarito. El mayor servirá al menor. El menor es de la primogenitura, Jacob. Pero Isaac, ¿no es cierto?, ya estaba viejito, ya ciego. Bueno, nuestro padre tuvo que hacer eso por causa de Isaac. Después vemos el desarrollo, ¿no es cierto?, de la vida de Jacob, de las 12 tribus, que nuestro padre, en el cumplimiento, en el compromiso que hizo con Abraham, yo voy a hacer un compromiso, un pacto contigo, pero yo lo voy a hacer. Y él entró en un sueño, y no es cierto, pero sí nuestro padre le dijo, tráete un becerro, tráete de la vacada, tráete, ¿no es cierto?, unos corderos, tráete 2 tórtolos y un palomino. A las tórtolas no las parta, pero pártelos hácelo y colócalo delante de mí. Entonces nuestro padre, ¿qué hizo? Hizo entrar en un sueño a Abraham. Ahí hizo, ¿no es cierto?, este compromiso. Y nuestro padre lo selló, y no es hombre, y él lo selló, e hizo nacer una nación por medio de Abraham, a Isaac y Jacob. Pero para nacer, todos ellos tenían que tener una relación marital de un hombre con una mujer. Entonces nacían mediante sangre, voluntad de carne y voluntad de varón. Pero nuestro padre estaba con el pueblo. Nuestro padre, en su compromiso, lo único, su voluntad de bendecir al pueblo, bendecir al pueblo, bendecir al pueblo. Pero su pueblo siempre resistía en cuanto a la desobediencia. Sí, a la desobediencia. Los 40 días que nuestro padre volvió a llamar a Moisés. Y algunos tampoco este proceso o no lo quieren leer porque está escrito en el capítulo 24, ¿no es cierto?, lo que aparece todo este compromiso del pacto para con el pueblo. Y nuestro padre le dijo todas las instrucciones a Moisés. Moisés no escribió nada, porque aparece en Deuteronomio capítulo 4, expresando clarito, y las personas no, y se resisten. Se resisten a obedecer la voluntad de nuestro Abba. Se resisten así, literalmente. En el capítulo 4 dice así, versículo 13. Voy a leer del 12. Y habló nuestro Padre con vosotros en el medio del fuego, en el monte de Sinaí. ¿Oíste la voz de sus palabras? Mas a excepción de oír la palabra, ninguna figura viste. Y nuestro Padre y Él os anunció su pacto, su compromiso, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. Moisés no escribió nada, ni en un pergamino, como dicen algunos, como hablaba ayer otro personaje, y lo voy a mencionar, Michael Root. No, que Moisés escribió, porque él no entiende, porque no lee, nuestro Padre no se sujeta, sino que los pensamientos de hombre, no, aquí dice clarito, Moisés aclarándole, y aquí le está hablando al pueblo, en Deuteronomio capítulo 4, voy a leer del verso 9. Por tanto, guárdate, aquí le está hablando Moisés al pueblo. Guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. ¿Dónde? En el monte Horeb, en el monte Sinaí. Antes bien,
las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. El día que estuviste delante de nuestro padre tu Elohim en Horeb, cuando nuestro padre me dijo, reúne al pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vinieren sobre la tierra, y las enseñarán a sus hijos. Y os acercasteis y os pusisteis al pie del monte, y el monte ardía en fuego hasta en medio de los cielos con tiniebla, nube y oscuridad. Y nuestro Padre habló con vosotros de en medio del fuego, oísteis la voz de su palabra, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Y nuestro Padre, Elohim, nuestro Padre Yahweh, Él os anunció su compromiso para con ustedes, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos, las cláusulas de este compromiso, y las escribió en 2 tablas de piedra. ¿Dónde están esas 2 tablas? Fueron puestas, ¿no es cierto?, en el arca de la alianza. Fue puesto el pergamino, no, mentira. No, está equivocado ese varón. Ya. Entonces, nuestro Padre estableció, ¿no es cierto?, todo este procedimiento, todo. Hizo el pacto y se casó con su pueblo glorioso. Porque lo dice, porque uno tiene que, nuestro Padre nos enseña, pero ustedes como no leen todas las escrituras y no son guiados por nuestro Maestro glorioso, sublime, Mashiach, Yahshua, que mora en nosotros, leen conforme a una mente carnal. Clarito nuestro Padre habla en Jeremías 31 y habla en el 11 cuando le dice, Jeremías, ve y anda a la tribu, a la casa de Israel que está allá habita en Jerusalén, y recuérdales el compromiso del pacto. Porque los padres tenían que enseñarle ¿qué? El compromiso del pacto. Las cláusulas que son de suma importancia. No hay otra, no, son de suma importancia. Las tablas del compromiso. Y ahí están guardadas en el arca de la alianza. Estoy hablando de ese periodo. Entonces, ¿qué había que preservar? Nuestro Padre, ahí en Jeremías 11, va y le dice, Jeremías, ve y proclama a la casa de Judá que está en Jerusalén, recordándoles el pacto del compromiso. Porque los demás mandamientos, porque después sube Moisés, después nuestro Padre, después que se produjo este compromiso, después que fue escrito este compromiso en las 2 tablas, los 10 mandamientos, nuestro Padre le entrega todas las demás instrucciones posteriormente a Moisés. Y cuando él bajó de ahí, se hicieron un becerro de oro. Nuestro Padre había determinado destruir a todo el pueblo. Mira el pueblo terco. Yo acabo de hablarle algunos días atrás que no tendréis dioses ajenos, no te hagas esto. Igual lo hicieron. ¿De qué linaje? Para que podamos entender la voluntad de nuestro Padre. ¿De qué linaje? Ya. En el capítulo 11 de Jeremías, recuérdales el pacto. Proclama estas palabras. ¿Qué le proclamaba Jeremías ahí en la casa, por las calles de Jerusalén, a la casa de Judá? No tendréis dioses, así dice nuestro Padre, no tendréis dioses ajenos delante de mí. Así dice nuestro Padre, no te harás imagen de ninguna cosa que está arriba de los cielos, en la tierra y debajo de las aguas de la tierra. Ni te inclinarás delante de ellas, ni las honrarás, porque yo soy vuestro Elohim, vuestro esposo, que visito esa maldad, esa infidelidad de los padres hacia los hijos, que son ustedes, hasta la primera, segunda, tercera y cuarta generación de los que me desobedecen, de los que, ¿no es cierto?, hacen estos actos de infidelidad. Pero miren, nuestro Padre glorioso dice que Él hace misericordia a millares a los que le aman, basado en este pacto, y preservan, ¿no es cierto?, poniendo por obra este compromiso, amándome a mí. No tomarás el nombre de nuestro Padre Elohim en vano, porque Él no dará por inocente a cualquiera de ustedes de la casa de Judá que tome el nombre de nuestro Padre en vano. Guardarás el día de reposo para
a santificarlo. Nuestro Padre envió a Jeremías a proclamar, pero ahí le pusieron las palabras. No, hay que decirlas. ¿Qué? ¿Entiendes tú qué fue a proclamar Jeremías? Las palabras del pacto. Las que están en las 2 tablas de piedra, escritas con el dedo de nuestro Padre, y están en el arca de la alianza. Ahí están. No matarás, amarás a tu padre y a tu madre. Honrarás a tu padre y a tu madre. No matarás, no adulterarás, no serás un ladrón, no hablarás ninguna mentira levantando un falso testimonio contra tu hermano, y no desearás la casa de tu hermano ni la mujer de tu hermano, de ninguna cosa que tenga tu hermano. Ahí están. ¿Qué es lo que hacían ellos? ¿Por qué nuestro Padre nos mandó recordar? Porque hacían lo contrario. Por eso en Jeremías 31, del verso 31, dice nuestro Padre: he aquí que vienen días que yo haré un nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá. ¿Por qué dice la casa de Israel y la casa de Judá? Porque ya estaba dividida. La casa de Israel ya se había ido al norte, ya después había sido expulsada. Vayan a leer Daniel capítulo 9. Ahí está la confesión de Daniel y lo dice clarito. No hay para qué tener tanta imaginación. No, lo dice clarito. Que fue expulsada por causa de su rebelión, por no obedecer, sino que hacían siempre lo contrario. Estos son hijos contumaces. Es más, habla Isaías en el capítulo 1. Crié hijos. ¿Por qué dice crié hijos? De todos los que salieron de los padres, que él se produjo este matrimonio, por eso dice crié hijos, de este matrimonio nacidos de ellos. Yo los bendije, los prosperé, y nuestro Padre dice, pero el buey conoce a su amo, a su dueño. Y el asno, ¿no es cierto?, la casa de su amo. Mas estos hijos no me conocen, mas estos hijos se rebelaron contra mí. Oh pueblo pecador, pueblo cargado de maldad, generación de maligno, hijos depravados. Ahí está. No es un invento, ahí está escrito. ¿Quién? ¿A qué se está refiriendo? A la casa de Judá. Porque la casa de Israel ya había sido, se había dividido, se había ido al norte. Entonces, todas estas palabras que aparecen ahí, tanto en Isaías, en Jeremías, en Ezequiel, nuestro Padre se está refiriendo a la casa de Israel, la casa de Judá. Ahora, ¿cuál es el linaje? Miren, Isaías en el capítulo 6 habla. Él viene hablando, ¿no es cierto?, de dónde estaba, el dónde habitaba. Entonces, cuando en el capítulo 6 dice que vio la gloria de nuestro Abba y fue extraordinario y dijo, oh, soy hombre muerto, cae al suelo, pero en ese instante él vio un querubín que se acercaba, ¿no es cierto?, al altar con unas tenazas para sacar un carbón encendido. Lo tomó con las tenazas y se empezó a acercar a mí, dice Isaías. Y le dice el querubín, este carbón encendido toca tus labios, ¿para qué? Para que sea quitada tu culpa y limpio, sacado ese linaje. Porque ¿qué dijo Isaías? Yo Isaías, que habito en medio de pueblo de labios inmundos, de un pueblo de rebelde, pecador, han visto mis ojos al glorioso, al sublime, al admirable. Entonces, ahí nuestro Padre cambió de linaje. Porque ¿cómo nació Isaías? Mediante sangre, voluntad de carne y voluntad de varón, y nuestro Padre establece y lo cambia, lo hace nacer de nuevo, ¿no es cierto? Y quita el linaje animal, carnal,
diabólico, ese linaje sucio que hacía hablar puras de impureza, hacían cosas, ¿no es cierto?, contrarias a la voluntad. Pero aquí hay un cambio de linaje, un nuevo nacimiento en Isaías. Ya, pongan atención, ya. ¿De qué linaje es la casa de Israel, la casa de Judá? ¿De un linaje de Abraham, Isaac y Jacob? Sí. ¿Isaías de qué linaje era? De Abraham, Isaac y Jacob. ¿De qué linaje era Ruth la Moabita? De un linaje peor, más encima, extranjero, porque eran inmundos, eran abominables. Por eso la familia, ¿no es cierto?, cuando vuelve Noemí a Israel, ¿no es cierto?, y todo se sorprende cuando vuelve, ¿qué es lo que hizo Ruth? Antes de volver le dice a Noemí: no, suegra mía, no, yo no me voy a volver a mi nación ni a mi familia, porque de hoy en adelante su Elohim glorioso de Israel será mi Elohim, su pueblo será mi pueblo, donde usted habite ahí voy a estar, donde usted sea enterrado ahí voy a ser enterrado. Y en ese proceso de vuelta nuestro Padre empieza a hacer una obra en ella, quita, ¿no es cierto?, el linaje y se sujeta a las instrucciones de Noemí para ¿no es cierto?, para ser, ¿no es cierto?, justificada. ¿Y qué pasó? Vos dijo: no, yo no puedo, hay un pariente antes que yo. Mire la justicia. Pero ese pariente, ¿qué dijo? No, yo no pienso redimir, más encima esa es una moabita, una inmunda, una extranjera. ¿Vio? Ya. Nuestro Padre hace una obra con una extranjera, con una moabita. De ahí viene la descendencia de David. Pongan atención. De ahí viene la descendencia de David. Pongan atención. Entonces nuestro Padre glorioso, en este glorioso día de reposo, está hecha la pregunta: ¿de qué linaje eres? Ah, ya. Entonces nuestro Padre, cuando Él decreta en Jeremías 31:31, he aquí que viene el día, dice nuestro Padre, que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con vuestros padres cuando yo los tomé de la mano para sacarlos de Egipto, porque ellos fueron infieles, ellos adulteraron, ¿no es cierto?, e invalidaron, ¿no es cierto?, ese compromiso, aunque yo fui un marido para con ellos, dice nuestro Abba. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel, la casa de Judá, con todo. Estableceré mi pacto desde dentro. Este pacto ya no estará afuera, sino que estará adentro. Pero por medio de quién, nuestro Padre no lo habla, pero Él dice que Él lo va a hacer. ¿Cómo? A nadie le preguntó, ¿no es cierto? O a ningún erudito, de esos pensadores que llega a dar, perdón, me van a decir, pero llega a dar vergüenza. De esa congregación de Breslev que aparece, ¿no es cierto?, un viejito y se sujetan y ahí está esa persona que su nombre es Jonathan y habla, ¿no es cierto?, y adora a ese personaje y me dan a perdón, y ya hablan y se sujetan a lo que él dice, pensamientos humanos. Nuestro Padre glorioso, ¿de qué linaje eres tú? ¿De qué linaje? Y quiero que puedan entender. Desde que sucedió en Adán y Eva, sucedió esto allá, nuestro Padre hizo nacer a Adán y Eva de su voluntad, de su linaje, del linaje de la voluntad del reino de los cielos. Se produce, ¿no es cierto?, la seducción del enemigo por medio de una serpiente, sedujo a Eva, y Eva fue encantada a través de este personaje, porque este personaje le mostró su hermosura, pero era la muerte. Por eso dice las Escrituras que el enemigo se manifiesta, ¿no es cierto?, algo así parecido conforme a la voluntad, pero es la muerte.
para engañar y engañó. Y ambos, ¿no es cierto? ¿Qué significa morir? Ojo, ¿qué significa morir? Que la vida se apartó de Adán y Eva y vino a establecerse la muerte. ¿Quién? Este personaje, la serpiente antigua, Satanás el diablo. Y de ahí en adelante nuestro Padre saca a Adán y Eva del huerto, ahí lo dice en el capítulo 3 del versículo 21-22, lo sacó, ¿no es cierto? Y nuestro Padre dice y decreta, ahora el hombre es como uno de nosotros, que está muerto. Es como uno, que es como un oscuro, como ese que se establece, ¿no es cierto?, que dice la Escritura, no, se estableció la muerte. Que aparece ahí como el bien y el mal, no, se estableció la muerte. Y de ahí, cuando fue sacado, Adán tuvo que empezar a labrar la tierra para poder alimentar su vientre, porque antes no era así. Entonces, de ahí se produce un cambio de linaje y empiezan a nacer todos los hombres mediante sangre, voluntad de carne y voluntad de varón, porque la muerte se transmitía a través de la sangre. El libro de los dispersos a Roma, capítulo 5 del verso 12, vayan a leer. Entonces el linaje de Abraham, Isaac y Jacob, ¿quiénes son? ¿Quiénes? Y aquí lo dice, es un linaje, ¿no es cierto? Escuchen. Nuestro Meles, nuestro padre, le habló a través del primogénito a la casa de Judá, diciéndolo, si vosotros permaneces en obediencia de lo que sale de mi boca, porque esta es la voluntad de mi Padre, seréis verdaderamente discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os dará libertad. La verdad los va a limpiar. La verdad los va a limpiar, lo que hizo con Isaías. Pongan atención. Isaías, cuando le quitó, ¿no es cierto?, la culpa, y lo limpió. Cuando limpió, ¿no es cierto?, a Cornelio centurión. No le digas a él inmundo, porque ya lo he limpiado. ¿Qué significa limpiar? Sacar a este personaje, retirar a este personaje de adentro. Ya. Y aquí viene la reacción de ellos. Versículo 33 del capítulo 8 de Juan. Le respondieron, linaje de Abraham, ¿vio? Linaje de Abraham somos. Linaje de Abraham somos. Y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Nuestro Meles, nuestro Padre, mediante su Hijo, le responde y dice, de cierto os digo, que todo aquel que es desobediente, todo aquel que se está a la desobediencia, es esclavo de aquel que estableció la desobediencia. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, en el reino de los cielos. El Hijo sí, quedó para siempre. Mashiach. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y miren lo que dice. Sé que sois descendientes de Abraham. Sí, son descendientes de Abraham. Pero procuráis matarme, porque mi palabra, lo que sale de mi boca, no haya cabida en vosotros. Ustedes no lo pueden aceptar. Yo hablo lo que he visto cerca conforme a la voluntad. Yo hablo conforme a lo que nuestro Padre me ha enviado, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Y aquí hay dos. Ojo, pongan atención. Respondieron y le dijeron, nuestro Padre es Abraham. Nuestro Padre, por medio de su Hijo, les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. ¿Qué es lo que hizo Abraham? Pongan atención. Pongan atención. ¿Qué hizo Abraham? Le había hablado a Abraham, sal de tu tierra, sal de la casa de tu papá, de tu padre, de tu familia, y ve a la tierra que yo te mostraré. Renuncia. Abraham, renuncia, deja a tus papás y sale a la tierra que te mostraré. Pongan atención. ¿Qué más hizo? Ve y habita como forastero, y yo te bendeciré. Pero entonces Abraham tenía que dar testimonio de obediencia, y Abraham obedeció. Por su obediencia,
porque después fue siendo probado en el camino, fue siendo enseñado por nuestro Padre. Abraham, ofréceme a tu hijo, a quien tú amas, aquel que tú amas, adoras a tu hijo. Abraham, detén tu mano porque han visto mis ojos que me temes. ¿Qué es lo que es el temor? Es el oír y obedecer la voluntad de nuestro Padre. Entonces, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham, lo que Abraham oyó y obedeció, eso hizo, haríais ustedes. Pero ahora procuráis matarme a mí, que soy el enviado, que soy el primogénito, y que les hablo, que os he hablado la verdad, que sale de mi boca la verdad, la cual fue enviado por mi Padre. No hizo esto Abraham. ¿Qué es lo que hizo? Oyó la voz de nuestro Padre y obedeció. Vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. ¿Vio? Hay una diferencia. Entonces, ahora que esto aquí, de la tribu de Judá, la casa de Judá, le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un Padre tenemos, que es Elohim. Aquí nuestro Padre le habla por el primogénito. Nuestro Padre entonces le dijo, si vuestro Padre fuese mi Padre, ciertamente me amaría a mí, porque yo de mi Padre he venido, y Él me ha enviado, y de Él he salido, pues no he venido por mi propia voluntad, sino que mi Padre me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, ese es vuestro linaje. Y los deseos de vuestro padre, el diablo queréis hacer, ese es vuestro linaje. Él ha sido homicida desde el principio, mentiroso desde el principio, y no hay verdad en él. Cuando él habla de lo suyo, ese es su linaje, porque es mentiroso y un padre de mentira. Entonces, la casa de Judá, ¿qué es lo que había en ellos? Un linaje del enemigo que estaba adentro. Porque nacieron mediante sangre, voluntad de carne, voluntad de varón. Ese es el linaje. Entonces le dijeron, bien clarito, linaje de Abraham somos. Sí, linaje de Abraham somos. Nuestro padre le dije, sí, soy el linaje de Abraham. Porque nacieron mediante sangre, voluntad de carne y voluntad de varón. ¿Qué venía a ser nuestro Padre? Para que puedan entender. Y nuestro Padre, por medio de su glorioso, le dice, ¿no es cierto?, a este linaje de Abraham, Isaac y Jacob, que un Nicodemo fariseo extremista, pero que era del Sanedrín, le dice, Nicodemo, de cierto te digo que tienes que nacer de nuevo. Y aquí tenemos que entender, nuestro Padre venía a cortar el linaje en el cual nació su pueblo, la casa de Israel, la casa de Judá. Venía a cortar ese linaje y venía a hacerlos nacer de nuevo. ¿Y cómo se nacía de nuevo? De nuevo por la voluntad de Mashiach y nuestro Padre y Mashiach, nacidos del agua y del Ruach, porque el agua es la vida. Pongan atención, miren. De cierto te digo que el que no naciere del agua y del Ruach, tienen que haberle puesto, ¿no es cierto?, con mayúscula, pero como no entienden, la pusieron con minúscula, no puede entrar. Entonces, ¿quiénes entran en el reino de los cielos? Los hijos, pero hijos de nuestro Padre, no hijos del diablo, no del linaje animal, carnal y diabólico, porque ninguno de esos pueden entrar, sino que el linaje de nuestro Padre por la voluntad de nuestro Padre. Ya. Y nuestro Padre le habla, lo que es nacido de la carne mediante sangre, voluntad de carne y voluntad de varón, es carnal. Pero lo que es nacido por nuestro Padre, por su voluntad mediante el agua, mediante Mashiach y Él, es hijo verdaderamente. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Es imperativo y esto es lo que nuestro Padre estaba haciendo. ¿Qué venía a quitar? Ese linaje, ese nacimiento que se nace, ¿no es cierto?, después de Adán y Eva, cuando fueron expulsados del huerto y se establece la muerte en ellos, y de así empiezan a nacer los hombres. Todos
todos. Por eso nuestro Padre determina destruir en el tiempo de Moisés, capítulo 6 de Bereshit, al hombre. Pero halló vida, halló obediencia, dijo, no he hallado obediencia en Noé. ¿Cómo lo voy a destruir si él es un obediente? Es un justo, es perfecto, es apartado del mal, absolutamente obediente. Ya. Entonces, este nuevo linaje, pongan atención, este nuevo linaje, conforme al reino de los cielos, dice, el viento sopla de donde quiere, y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene, ni a dónde va, así es todo aquel que es nacido por la voluntad de nuestro Padre, nacido de nuevo. Ahí hay un cambio de linaje. Ahí se empieza, ¿no es cierto?, a quitar la carne, a quitar, ¿no es cierto?, lo que el enemigo estableció en los deseos de la carne, en los deseos de los ojos y en la vana vida de este mundo que habitaba, ¿no es cierto?, en su pueblo, en la casa de Israel, en la casa de Judá. ¿De qué linaje eres? ¿Eres un linaje, ¿no es cierto?, basado en las tradiciones, en los ritos? ¿Eres un linaje, ¿no es cierto?, impositivo? No, yo soy, ¿no es cierto?, la descendencia de Abraham. No, yo soy, adoran a José, sí, y hacen las peregrinaciones peligrosas que tienen que ir a la tumba de José. Pero todos ellos fueron siervos obedientes absolutos delante de la presencia, dieron testimonio de la obediencia, pero eran poquitos. Porque en la casa de Israel, en la casa de Judá, está establecida la desobediencia. En primera instancia, en la casa de Israel, desobedientes a extremo, brutales como desobedientes, contumaces. Por eso nuestro Padre los expulsó por su rebelión. Lo dice Daniel capítulo 9. Vayan a leer. Ya. Entonces, en el capítulo 1 de Juan, dice así. Miren, pongan atención. En el principio era el Verbo glorioso, nuestro Abba eterno. Y el Verbo era con Elohim, lo que salió de la boca de nuestro Padre estableció juntamente con Mashiach. Y el Verbo era Elohim, Mashiach, somos unos con nuestro Padre. Este era en el principio con Elohim. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. ¿A qué se estaba refiriendo a Mashiach? No al primogénito. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, no de los hombres. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de la casa de Judá. Porque el resplandor de gloria, ¿dónde vino? En la casa de Judá. Cuando nace el primogénito ahí en Belén de Judea, ¿quiénes? Millares de malaje que se iluminó el lugar donde estaban los pastores pastoreando su rebaño. Y le vienen a entregar las buenas nuevas, la noticia gloriosa que os ha nacido el primogénito, la voluntad de nuestro Padre. Este resplandor de gloria, ¿no es cierto? La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron porque no pueden. Hubo un hombre enviado de nuestro Padre, el cual se llamaba Juan, el profeta. Este vino para dar testimonio, para que proclamase la voluntad, para preparar el camino de su enviado, su ungido, su Hijo amado, a fin de que todos se arrepientan, nuestro Padre, ¿no es cierto?, este beneficio, porque de tal manera amó nuestro Padre la casa de Israel, la casa de Judá, que Él ha enviado a establecer este procedimiento del nuevo pacto para cortar el linaje, para quitar, ¿no es cierto?, la muerte, y se establezca la vida, este glorioso beneficio. Juan no era la luz, sino que para que diese testimonio, él empezó a proclamar que viene el reino del cielo, que viene el ungido, que viene, luego aparece. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, no, que alumbra a la casa de Israel, la casa de Judá, venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Ahora voy a volver a leer. Nuestro Padre sí estaba en el reino del cielo y introdujo a su primogénito aquí en la tierra. ¿Dónde? En Israel.
Pero Israel, que en este caso la casa de Judá, no le conoció. A la casa de Judá que establece nuestro padre en Belén de Judea vino, y la casa de Judá no le recibieron. Pongan atención. Mas a todos los de la casa de Judá, ahí, a cualquiera, incluso algún extranjero que había, mas a todos los que oyeron este mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Marcos capítulo 1, verso 15. El tiempo se ha cumplido, el reino de nuestro Padre se ha acercado, arrepentimiento y obediencia. Y aquí tenían que haberlo registrado de esta forma, porque así fue el inicio de la proclama de nuestro Padre por medio de su Hijo. Mas a todos los que recibieron el mensaje y obedecieron y se arrepintieron y se lavaron y empezaron a dar frutos dignos de arrepentimiento, nuestro Padre les dio, ¿no es cierto?, este beneficio de ser hechos hijos. Y aquí está, hijos de Él, no hijos por medio de Abraham. Hijos de Él personalmente, los cuales, pongan atención, los cuales no son engendrados ni de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino ahora por nuestro Padre. ¿Qué linaje tienes tú? ¿O que permanece en ti? ¿Qué linaje? ¿Dónde se produce esto glorioso? ¿Dónde se cumple a través de este nuevo pacto que nuestro Padre establece por medio de su Hijo? En el aposento alto. Este nuevo nacimiento, vale decir, quitar el linaje animal, carnal y diabólico, que es de Satanás el diablo, para establecer gloriosamente el linaje nacido por la voluntad de nuestro Padre por la palabra. Acá todos nacían a través de sangre, voluntad de carne y voluntad de varón. Ahora viene nuestro Padre por medio de su glorioso Hijo y hace una obra y te hace nacer mediante la obra del sacrificio por la palabra poderosa. Nuestro Mele fue crucificado, sepultado, pero fue resucitado. Y los 120 fueron crucificados, sepultados y resucitados juntamente con nuestro Mele. Es una obra espiritual que nuestro Padre hace y los hace nacer de nuevo. Es por eso que el apóstol habla, ¿no es cierto? Juan, habla Pedro, habla Pablo, que hay una nueva creación, que fuimos nacidos de nuevo. Fue quitado el linaje animal, carnal y diabólico. Fue quitado el linaje carnal. Para que ustedes puedan, ¿no es cierto?, entender. Entonces lo que habla acá Pedro y lo que habla en hebreo, todas las escrituras, una mente carnal no puede entender. Pero el que tiene, que ha nacido, por eso cuando Pablo, el que tiene la mente, la vida, el que tiene la vida, el que ha sido, ¿no es cierto?, plantado mediante Mashiach Yahshua, el que ha sido, ¿no es cierto?, crucificado, sepultado y plantado, será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Vida y eternidad mediante la voluntad del reino de los cielos. Mashiach y nuestro Padre y Mashiach. Entonces, aquí en la primera carta de Pedro, pongan atención. Ya, dice, voy a leer del capítulo 2. Desechando pues renunciando, ¿no es cierto?, a la vida animal, carnal y diabólica, desead como un niño recién nacido, desead para que seas nacido de nuevo, la leche espiritual, vale decir la voluntad de nuestro Padre, la que no es adulterada, no, la que no es de la muerte, para que por ella crezcáis para, ¿no es cierto?, vida eterna. Si es que habéis gustado, si es que te habéis arrepentido, si es que habéis reconocido y empezado a dar frutos dignos de arrepentimiento. Benignidad, empezar a dar frutos dignos de arrepentimiento. Acercaos a él, piedra viva, desechada ciertamente por la casa de Judá, desechada por la casa de Judá y después por la casa de Israel, mas para nuestro Padre escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas sed edificados como casa espiritual y un sacerdocio o una función por medio de su Hijo Santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a nuestro Padre por medio de Mashiach Yahshua. Por lo cual también contiene la Escritura:
He aquí pongo en Sion la principal piedra de ángulo, escogida y preciosa. El que obedeciere, al que le obedeciere a él, no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que obedecen, él es precioso, pero para los que no obedecen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza de ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Porque tropiezan en la desobediencia, porque tropiezan en la palabra siendo desobediente, a lo cual fueron también destinados todos los desobedientes. Y dice, verso 8, capítulo 2 de la primera carta de Pedro: mas a todos los que fueron quitados, porque ahora dice, mas vosotros sois linaje escogido ahora por la voluntad de nuestro Padre, un real sacerdocio del orden de Melquisedec juntamente con Mashiach Yahshua, una nación gloriosa, santa, un nuevo pueblo, un pueblo adquirido por nuestro Padre, para que anunciemos las virtudes verdaderamente en obediencia a aquel que os llamó, los sacó y los fuimos libertados de las tinieblas y nos estableció, ¿no es cierto?, en la luz admirable, en su enviado ungido, Mashiach Yahshua. Entonces, ¿de qué linaje eres? Casa de Israel, casa de Judá, nuestro Padre establece y viene a cortar el linaje, porque ustedes nacieron mediante voluntad de sangre, voluntad de carne y voluntad de varón, a través del linaje de Abraham, Isaac y Jacob. Ese linaje nuestro Padre viene a cortarlo. Y viene, ¿no es cierto?, a quitar al padre de mentira que habita dentro, que se transmitía atrás. Entonces ahora eres nacido mediante la palabra, por medio de la obra de su Hijo glorioso, en el sacrificio del madero. Él es crucificado, sepultado, pero fue resucitado, y todos los antiguos del capítulo 11 de Hebreos fueron resucitados porque ellos fueron obedientes. Todos los obedientes y todos los siervos de nuestro Padre fueron levantados con poder en la resurrección, nacidos de nuevo. Pero aquí nuestro Padre está estableciendo ahora quitar este linaje. Y vino a establecer esto porque nuestro Padre decretó en Jeremías 31:31, yo haré un nuevo pacto, un nuevo procedimiento, mediante mi Hijo glorioso. Y hay que nacer de nuevo. Hay que quitar esa transmisión, ese linaje carnal, ese linaje que se nace a través de un hombre y una mujer. Y ahora se nace por la voluntad de nuestro Padre por medio de su glorioso Hijo, Mashiach Yahshua. ¿Qué linaje hay en ti? ¿Qué linaje? Por eso que hay que poner atención para que, y esto es de la voluntad de nuestro Padre, que Él nos concede este glorioso beneficio de poder conocer, entender y comprender en una nueva creación. Como lo dice clarito en Efesios, somos creados por medio de Mashiach Yahshua. Como lo dice la segunda carta de Corintios. De modo que todos aquellos que están plantados en Mashiach Yahshua, nuevas criaturas son. Las cosas, ¿no es cierto?, animales carnal, del linaje animal carnal, fue cortado, y aquí son todos hechos nuevos mediante la voluntad de nuestro Padre por medio de su glorioso Hijo, Mashiach Yahshua. Porque fuimos, ¿no es cierto?, ahí en Romanos, y está todo. Pero es que con una mente carnal no lo puede entender. Porque tiene que nacer, tiene que, ¿no es cierto?, pedirle a nuestro Padre que le conceda este glorioso beneficio de nacer de nuevo, conforme a su voluntad. Tiene que nacer de nuevo, casa de Israel y casa de Judá. Tienen que nacer de nuevo. No basta con volver a Israel. Tienen que volver a través de un nuevo nacimiento. ¿Para qué? Para la obediencia absoluta de su voluntad. Para la obediencia absoluta a su voluntad. Nuestro Padre les concede a ustedes este glorioso beneficio de conocer, entender y comprender su voluntad por medio de su glorioso Hijo, Mashiach Yahshua, para un nuevo nacimiento, para quitar ese linaje, o si no, no podrás entrar al reino de los cielos. A través de siendo hijo, nacido de nuevo, se establece la vida y la eternidad, porque allá se estableció la muerte y la condenación y el juicio, y tenemos que ser librados de eso. Un gran saludo a todos ustedes y nos estaremos viendo en otra oportunidad, si así nuestro Padre nos concede. Hasta pronto.